Llegamos al último video sobre el tema de números complejos y vamos a resolver algunos ejercicios de la guía que son interesantes y que tienen algunas técnicas que deben conocer para el resto de la materia. Comencemos con este ejercicio número 12. Pide resolver esta ecuación en z, que es en el campo de los números complejos, y graficar las soluciones. Primero que nada observemos que están presentes tanto z como el conjugado de z, es decir, si bien están relacionados, son dos incógnitas distintas. Entonces, este se parece al último ejercicio que resolvimos en el video anterior, pero además de la multiplicación, donde dijimos que convenía aplicar la forma exponencial, tenemos una suma donde las propiedades de las exponenciales ya no son tan útiles. Entonces, en este caso, como hay una suma presente, vamos a suponer que tenemos z en forma binómica, o sea, z es x más y por y. Si z es eso, en forma binómica, z conjugado es la misma parte real y opuesta a la parte imaginaria. O sea, reemplazamos eso en nuestra ecuación y obtenemos x más por y por x menos y por y, que es el miembro izquierdo, y en el miembro derecho x más y por y más x menos y por y. La multiplicación de un complejo por su conjugado ya vimos en un ejercicio teórico que nos da x cuadrado más y cuadrado, que es el módulo del complejo al cuadrado. Y en este caso, cuando sumamos un complejo más su conjugado, como la parte imaginaria tiene el mismo valor pero signos opuestos, termina resultando solamente 2x, que es el doble de la parte real. Particularmente, este no lo resolvimos, pero esto que ocurrió en el lado derecho es lo que se pedía realizar en el ejercicio 6b de la guía. Ahora, como tenemos dos incógnitas, no vamos a poder lograr un despeje. Pero en muchos de estos casos lo que sí podemos lograr es lograr que esto produzca la ecuación de algo en R2 que conozcamos. Entonces, particularmente, si intentamos juntar todas las x de un lado, tendremos esto. Y ahora, en un cálculo auxiliar vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cambiar el color. Y ahora en un cálculo auxiliar vamos a analizar lo siguiente. Si observamos x cuadrado menos 2x, lo podemos relacionar con un cuadrado de un binomio de la siguiente manera. Podemos pensar que si x era uno de los elementos del binomio, este sería el cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo. Pero para que menos 2x sea el doble del primero por el segundo tiene que haber sido un 1. ¿Sí? Entonces, para que esto se parezca al cuadrado de un binomio, si el segundo era un 1, le tenemos que agregar 1 al cuadrado sumando y 1 al cuadrado restando. Entonces, estos tres términos son los tres términos de x menos 1 al cuadrado. ¿Sí? El cuadrado del primero es x cuadrado menos el doble del primero por el segundo, que es 2x, más el cuadrado del segundo. Y todo esto menos 1, que fue el que tuvimos que agregar para no alterar la igualdad. Entonces, si volvemos al ejercicio principal, entonces x cuadrado menos 2x, utilizando lo que usamos en el cálculo auxiliar, lo convertimos en x menos 1 al cuadrado menos 1 más y cuadrado igual a 0, y si dejamos las variables de un lado y el término independiente uno del otro, resulta x menos 1 al cuadrado más y cuadrado igual a 1. Que no vamos a poder obtener una solución exacta ni un número finito de las mismas, pero esto, si recordamos, es algo que ya vimos en videos anteriores, que es
la ecuación de una circunferencia. Entonces, particularmente, si esto es y y esto es x, entonces, particularmente, esta última ecuación representa la ecuación de una circunferencia que tiene centro en, como hay cambiado el signo a esto, 1 de x, 0 de y, porque no tiene ningún corrimiento, y el radio es la raíz del término independiente, o sea, el radio es, en este caso, 1. Entonces, marcamos el punto 1, 0, a partir de allí marcamos 1 hacia cada lado, por el valor que indica el radio, y entonces, esta sería la circunferencia de radio 1, vamos a hacerla nuevamente, sería la circunferencia de radio 1 y centro en el punto 1, 0. Entonces, todos los complejos que se hallen sobre esa circunferencia van a ser solución de la ecuación original. Entonces, en este caso no tenemos una cantidad finita de soluciones como en la ecuación que estábamos acostumbrados, sino que tenemos infinitos, que son todos los puntos que están sobre esta circunferencia. Relacionado con este tipo de soluciones es lo que encontramos también en el ejercicio 14. Por ejemplo, miremos el punto A. Primero que nada, en este caso, como tenemos una inecuación, entonces no vamos a intentar despejar z, sino que lo que vamos a hacer es intentar obtener una solución gráfica. Entonces, lo primero que vamos a decir es que pensamos a z como un número complejo de la forma x más y por y. Si hacemos eso, tenemos el módulo de x más y por y menos 2 más 3y tiene que ser mayor a 5. Entonces, realizamos la cuenta dentro del módulo. Entonces, x es parte real, la juntamos con el 2. Y luego, si sacamos factor común, la unidad imaginaria queda y más 3. Entonces, lo que está dentro del módulo es un número complejo. Su módulo se calcula haciendo la raíz cuadrada de la componente real al cuadrado más la componente imaginaria. Recuerden que no hay que tomar la y al cuadrado, raíz cuadrada. Y para que se parezca más a algo conocido, elevamos ambos miembros al cuadrado, porque es un número positivo, y obtenemos esto que, si fuese un igual, comparándolo con el ejercicio anterior, sería una circunferencia de centro en 2 de x menos 3 de y y radio 5. Entonces, lo que vamos a hacer es dibujar esa circunferencia, pero como no tenemos aquí un igual, esa circunferencia no va a formar parte de la solución. Entonces tenemos 2 de x menos 3 de y, este es el centro de la circunferencia, como es de radio 5, llega hasta menos 8, llega hasta 7, luego vamos hasta el menos 3, y por último desde el menos 3 llegamos hasta el 2 positivo. Entonces, por esos puntos pasa nuestra circunferencia, solo que como no forman parte de la solución, la vamos a dibujar en línea de puntos. Esta la estamos dibujando en línea de puntos. Es la circunferencia x menos 2 al cuadrado más y más 3 al cuadrado igual a 5 al cuadrado. Y como nos pide todos los puntos que verifiquen la condición de que la distancia sea mayor a 5 al cuadrado, son todos los puntos
exteriores a la circunferencia. Entonces, de esta manera, no podemos obtener una solución única en un número finito de soluciones, pero sí podemos representar gráficamente el conjunto solución, que son todos los puntos exteriores a la circunferencia de x menos 2 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado igual a 5 al cuadrado, los puntos exteriores a la misma. Y vamos a intentar hacer algo parecido con el otro ejercicio. Sí, solo que acá tenemos dos condiciones. En el primer caso, para esta primera condición planteamos algo similar. La z la reemplazamos por x más y por y, menos 1, menor o igual a 4. Esto es x menos 1 como parte real, más y por y como parte imaginaria menor o igual a 4. El módulo de eso es la raíz cuadrada de x menos 1 al cuadrado, más y al cuadrado menor o igual que 4, y esto es lo mismo que tener x menos 1 al cuadrado, más y al cuadrado menor o igual que 4 al cuadrado. Entonces, si ahora dibujamos en un par de ejes, x e y, la parte representada por el igual es una circunferencia de centro 1, 0 y radio 4. Lo vamos a dibujar con otro color. Entonces tenemos el punto 1, 0, este es el centro de la circunferencia, como es de radio 4, llegamos hasta 5, como es de radio 4, llegamos hasta el menos 3, como es de radio 4, llegamos hasta el 4, llegamos hasta el menos 4. Entonces, ahora como sí tengo el igual, esta circunferencia va a formar parte de la solución. Esta es la circunferencia, x menos 1 al cuadrado más y al cuadrado igual a 4 al cuadrado. Entonces, como me pide los puntos que estén sobre la circunferencia y en el interior, la solución de esa primera parte son todos los puntos de la circunferencia y su interior. Pero ahora nos falta analizar esta segunda parte. La parte real del número z planteado aquí es x. Como la parte real de z es x, entonces lo que nos está pidiendo son todos los números complejos tal que el valor de x esté comprendido entre 2 y 3. Los límites son la recta x igual a 2 y la recta x igual a 3. La recta x igual a 2 es una recta vertical que pasa por 2 y la recta x igual a 3 es una recta vertical que pasa por 3. Y todos los valores comprendidos entre 2 y 3 son los de esa recta y todos los valores intermedios. Pero ahora este símbolo significa y, es decir, yo necesito los puntos, los números complejos que cumplan ambas condiciones. Entonces resulta que el resultado final van a ser la región del plano que esté rayada con ambos colores. Entonces es la parte de la circunferencia y su interior comprendida entre esas dos rectas. Entonces esto que está en verde es la solución final. Bueno, de esa manera hemos terminado la parte relacionada con solución de ecuaciones e inecuaciones de manera analítica y de manera gráfica. Antes de terminar, me gustaría comentar un último ejercicio que es de corte teórico y que en realidad podríamos haber resuelto en el primer video, pero no lo quise hacer para que no quedara tan extenso. Es más que nada
para acostumbrarnos a interpretar los enunciados de propiedades y teoremas como esta que está acá y que nos sirva para entender situaciones teóricas en el futuro. El ejercicio nos pide demostrar que un número complejo es igual a su conjugado si y solo si es real. Entonces vamos a suponer un número complejo z que pertenece a los complejos. Primero que nada, para no escribir tantos, vamos a tratar de acostumbrarnos a escribir este mismo enunciado, pero en forma simbólica. Que un número complejo sea igual a su conjugado, lo podemos escribir de forma simbólica, más resumido como z es igual a z conjugado. El sí, solo sí, es este símbolo que significa que dos cosas son lógicamente equivalentes, y que un número complejo sea real quiere decir que ese número complejo solamente tiene distinta de cero la primer componente del par, la componente real. Esto también se podría hacer en forma binómica. Yo elegí hacerlo en forma de par ordenado, que fue la primera que vimos. Entonces, en realidad lo que tenemos que probar es que z es igual a z conjugado si y solo si z es de la forma a 0. Ahora, que dos cosas sean equivalentes quiere decir que siempre que la primera sea verdadera, la segunda es verdadera, y siempre que la segunda sea verdadera, la primera también. Es decir, nosotros lo que estamos teniendo es que dos proposiciones son equivalentes, y esto desde el punto de vista de lógica significa dos cosas, que siempre que la primera sea verdadera, la segunda también, y siempre que la segunda sea verdadera, la primera también. Es decir, que siempre que tengamos un sí y solo sí, entonces en realidad tenemos que realizar dos demostraciones. La primera es, si z es igual a z conjugado, entonces z es de la forma a 0. Y la segunda, si z es de la forma a 0, es decir, si es un complejo real, entonces z es igual a z conjugado. Entonces vamos a aprovechar esto para aplicar dos técnicas distintas. En cada uno de los casos, todo lo que está antes del entonces se llama una hipótesis y se puede asumir como verdadero para probar esto que es la consecuencia de lo que queremos probar. Entonces, existen varias estrategias. Una es utilizar la hipótesis y transformarla hasta lograr lo que queremos. Otra es partir de un lado de lo que queremos probar y llegar hasta el otro. En este caso vamos a utilizar como ejemplo partir de la hipótesis. Entonces, parto de z igual a z conjugado. Entonces, si z es un número complejo en forma de par ordenado AB, entonces lo que estamos diciendo es que el par ordenado AB es igual al par ordenado A menos B, porque estamos asumiendo que es igual a su conjugado. Pero para que dos complejos en forma de pares ordenados sean iguales, tiene que pasar que las primeras componentes tienen que ser iguales y las segundas componentes también tienen que ser iguales. La primera condición, que A es igual a A, se cumple siempre, es trivial. Y la segunda, para que un complejo sea igual a su opuesto, para que un número real, porque recuerden que la segunda componente, la parte imaginaria de un número complejo es un número real, para que un número real sea igual a su opuesto, ese número debe ser 0, que lo podemos deducir por lo que sabemos de números reales o también haciendo la cuenta analítica. Si B es igual a menos B, es lo mismo que decir que B más B es igual a 0, que a su vez es lo mismo que decir que 2B es 0, que es lo mismo que decir que B es igual a 0. Entonces, si B es igual a 0, al reemplazar en Z, este que designamos acá, resulta que Z es de la forma a 0, es decir, es un complejo real, que es lo que queríamos probar. Y para la segunda demostración vamos a utilizar otra técnica. Vamos a utilizar como dato, en este caso, vamos a asumir que Z es un complejo real y vamos a probar que en ese caso lo que hay que probar es que Z es igual a Z conjugado. Entonces vamos a mostrar otra técnica que es calcular los dos lados de la igualdad y mostrar que son lo mismo. Entonces, por un lado tenemos Z, que en general es un número complejo de la forma
Eh, Ahora sí. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar z, que en este caso, por lo que sabemos de la hipótesis, es un complejo de la forma A0. Por otro lado, tenemos que calcular el conjugado de z, que sería calcular el conjugado del número complejo A0. Pero para calcular el número conjugado de un complejo en forma de par ordenado, lo que hay que hacer es cambiar el signo de la segunda componente, pero que como en este caso es 0, no sufre cambio. Entonces, si comparamos estas dos expresiones, lo que resulta es que, de ahí obtenemos como conclusión, es que si z es de la forma A0, z es igual a z conjugado, que es lo que queríamos probar. Entonces, de esa manera se completa la demostración y de esta manera finalizamos los videos correspondientes al tema de números complejos. Hemos resumido en aproximadamente 2 horas y media de videos, lo que serían 2 o 3 semanas de clase, que son entre 8 y 12 horas, con lo cual hemos tratado de ser muy complejos y dejamos muy concisos y dejamos muchos detalles de lado o solamente los comentamos. Recomendamos para cerrar el tema que lean este tema de la bibliografía, por ejemplo, en la misma guía de estudios de complejos recomendamos como bibliografía para este tema el capítulo de números complejos que se halla en el tomo 1 del libro de álgebra de Armando Rojo o algún otro equivalente de los que están mencionados en la bibliografía. Aprovechen a terminar de resolver las guías, los ejercicios adicionales que van a servir para asentar lo que aprendieron. También hay muchos ejemplos para resolver en los parciales y finales anteriores que se hallan en la página de la materia y no duden en consultar por cualquiera de los medios disponibles cualquier duda que vayan teniendo.